Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerles nuevamente en estas tardes de Educaréis. Estamos pues aprovechando a una querida amiga que anda de vacaciones en Ciudad de México, pero claro que por su experiencia para nosotras en Educaréis era muy importante entrevistarla y conocer un poco de qué va la educación sexual integral en su país. Ellos lo nombran en ese orden, educación sexual integral. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a la doctora Anita González Bustamante. Antes de presentársela con micrófonos y todo, quiero leer una breve semblanza de ella para que le conozcan y empecemos esta charla. Eh, Ella es doctora académica investigadora chilena con una formación muy sólida y una trayectoria entre Santiago y Madrid. Fue formada como doctora en educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trabajo se ha centrado en la calidad educativa y la justicia social. Ha sido miembro del grupo de investigación GISE y del Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Su experiencia fusiona la gestión escolar como tanto como la investigación académica, publicando y presentando ponencias sobre desigualdad educativa e innovación pedagógica. Su enfoque transdisciplinario la posiciona como una voz relevante para repensar la educación en Latinoamérica. Y pues bueno, con esta presentación y dejo de compartir, le doy la más grata y cordial bienvenida a Anita. Gracias por aceptar la invitación a esta charla. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por esa presentación tan rimbombante. Pues mira, es lo que hay para poder eh, hacer que te conozcan un poco y que sepan qué cosas has hecho. Por supuesto, por lo breve de los tiempos en estas charlas, pues no podemos decir todas las cosas que has hecho, pero sí cosas sustanciales que son muy, muy relevantes. Pues mira, justo apelando a esta experiencia como docente, como autoridad escolar en diferentes niveles educativos, me encantaría que nos contaras cómo describirías el marco normativo que regula la educación sexual integral en Chile y qué avances reconoces y qué vacíos persisten en su implementación real en las escuelas, en las aulas. Bien, mi trabajo actual es actual y de varios años ya en los colegios de el municipio de Ñuñoa, en Chile. Es de inspectora general y como inspectora general soy parte del equipo de gestión y este equipo la inspectoría está dentro de un equipo que se llama equipo de convivencia escolar, ¿ya? Y en este equipo de convivencia escolar descansa, y en todos los equipos de convivencia escolar de los colegios, descansa la responsabilidad de entregar esta educación sexual integral, muy en pañales, a pesar de que existe un cuerpo legal que lo faculta. Es decir, existe una ley 20.418 promulgada por ahí por el 2010 con una presidenta Bachelet saliente que hace énfasis en temas más biomédicos que más integrales, como lo dice la ley.
Y entonces está muy ocupada de entregar, de que sean los establecimientos educativos los que entreguen educación sexual y prevención del embarazo y también información sobre enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Bueno, esta ley 2010 viene a recoger algunas iniciativas anteriores que se habían hecho en relación con este tema. Y quiero decir que cuando estaba como profesora de lenguaje, que es mi título inicial, en uno de los colegios de la Municipalidad de Ñuñoa, se realizaron las llamadas JOCAS, que eran jornadas de conversatorios sobre educación sexual. ¿Ya? Y eran jornadas de 2 días que duraron desde el año 1996 al 2000. Estaban proyectadas para más tiempo, pero fue tal el debate que produjo en la sociedad que se hablara tan así abiertamente en la educación media de educación sexual, incluso se ponían buzones para que los estudiantes pudieran hacer preguntas relacionadas con el tema, que la verdad es que se dejó de lado. O sea, esos fueron antecedentes. Bueno, y también tenemos que nombrar, porque no podemos decir que esto sea una iniciativa sola de una municipalidad o de nuestro gobierno, que hay y hubo encuentros supranacionales que hablaban de la necesidad de una educación sexual para niños y adolescentes. O sea, desde Beijing 1996 en adelante que se han ido impulsando. Incluso tenemos que mencionar que existen los objetivos de desarrollo eh, pra- planificados hasta el 2030, que nuevamente hacen énfasis en varios de sus objetivos, que la necesidad de una educación integral de los niños, niñas y adolescentes. Solo que, bueno, esas obligaciones que son supranacionales no siempre llegan en el momento ni en la forma en que están planificadas. Pero efectivamente existen en Chile, existe este cuerpo legal que está pensado para educación media, es decir, en nuestro país la educación media empieza en primero medio desde los 13 a los 17 años más o menos. Ya la educación media comprende 4 años. A pesar de que en la ley que se promulgó en el gobierno de Bachelet se hablaba de que ya en séptimo básico ya se podía hablar de educación media, sin embargo, en la práctica la educación media está centrada en esos años, de 13 a 17. Ya, no sé si te respondo un poco la pregunta. No, no, muy bien, muy bien. Y tienes toda la razón. Hay acuerdos internacionales que se gestan mucho antes a que Sí. se vuelvan políticas públicas en los países, ¿no? Acá en México, justo los objetivos de desarrollo sostenible están desde el 2015, ¿no? Proyectados a 2030 para alcanzarse. Y no es hasta 2019 que en nuestra Constitución se establece la obligatoriedad de una educación integral de la sexualidad en educación que imparte el Estado desde la educación básica inicial de 0 a 18 años, más o menos, es que ya se establece esta normatividad, pero tuvieron que transcurrir eh, 4 años para que se pusiera en operatividad. Y, por ejemplo, en 2015 lo que sí se puso fue este plan nacional, programa nacional para combatir el embarazo infantil y Adolescente. Ah, adolescente ujú. en México, pero, pero solamente eso, ¿no? Era como una forma de estar eh, reduciendo estas problemáticas, porque bueno, sabes que de los países de la OCDE, México es el primero en Mm, embarazo eh,
en infancias y adolescencias, ¿no? Embarazos no deseados. Pero bueno, Claro. sí, así andamos todos, Pero, como, ¿sabes? En el 2022, también en Chile, se promulgó otra ley, 21.430, a propósito de que Chile fue como uno de los últimos países en entrar en la Convención de Derechos del Niño. O sea, me acuerdo haber leído un texto en el que mencionaba cuáles eran estos derechos y qué países eran los que estaban fuera, y aparecía Chile en Sudamérica y un país africano, que no recuerdo cuál, pero era como, qué extraño, Chile no entraba a la Convención de Derechos del Niño. Bueno, y el 2022 se dicta esta ley que entonces asegura, bueno, pretende asegurar que la educación sexual y todos los derechos de las niñeces, digamos, estén ahí también contenidos, incluido el derecho a la educación sexual. Y desde ese momento, en educación parvularia, en las fases curriculares de educación parvularia, se incluyó el tema del reconocimiento del cuerpo, somos distintos, y entonces desde muy pequeñitos los niños, o sea, en ese núcleo de identidad, ya deberían estar todos recibiendo esa información a través de los planes y programas. También están incluidos en el currículum, en historia, las diversas percepciones de género en las culturas, en las distintas culturas, en historia, en geografía, está en biología, por supuesto, ciencias naturales, y también en orientación, pero ya en orientación, que es una asignatura en Chile, más el tema de la afectividad y las diversidades, ¿ya? O sea, está en la ley, está en el papel. Ahora, ¿cómo lo vemos en cada una de las escuelas y liceos de Chile? Esa es la diferencia. pues igual ahorita vamos a ir profundizando Ujú. en ese tema, porque también es como interesante conocer un poco qué tipo de formación inicial y formación continua reciben los docentes para abordar la AC en tu país. ¿Crees que existe un compromiso pedagógico genuino o más bien una respuesta obligada a, a los lineamientos institucionales? De lo que he observado y revisado, no existen los currículos de educación de los docentes en las universidades en que se imparte, no existe esa obligación de incluirlo en el currículo. Probablemente esté como iniciativa en las mallas, probablemente ahora, pero en la revisión que hice del pasado no está presente. Solamente los docentes en su formación reciben cursos como complementarios, o sea, de acuerdo a los intereses de cada uno. Ya, y luego en el ejercicio de la docencia, también tenemos que pensar que las iniciativas de formación, capacitación permanente van a depender en parte de qué tan progresistas o no sean los municipios que hoy día son los responsables de los establecimientos educacionales. ¿Ya? Bueno, hoy día también no quiero alargarme mucho en eso, pero Chile está transitando desde la educación establecida en los municipios, o sea, con responsabilidad de los municipios, a una educación que vuelve de alguna manera al Ministerio de Educación, como era en el pasado. Tú sabes que nuestro país tuvo un quiebre y en el 1973 y se produjo las universidades, digamos, se disgregó la Universidad de Chile, bueno, se crearon universidades pedagógicas como tal, pero separadas de un núcleo que era antes la Universidad de Chile, y entonces las, la educación quedó en manos de los municipios.
Cada municipio entonces administraba la educación. Luego, con la presidenta Bachelet, se estableció que los colegios volvían al ministerio a través de de unos consejos locales de educación, ¿ya? Y en esa transición estamos hoy día. Así que no sé de qué manera estos centros van a hacer esta educación sexual integral, pero no hay una capacitación formal de los profesores en las universidades que imparten la docencia y cada colegio, digamos, recibe, de acuerdo a su administración, las inquietudes que tenga y por lo tanto la formación va a ser distinta entre un municipio que administra una educación, si es más progresista o menos progresista, va a entregar herramientas. Esas herramientas son capacitaciones que entrega a los equipos de convivencia, por ejemplo. Los equipos de convivencia son los que principalmente reciben formación al respecto a través de ONGs que se contratan para dar ese servicio. Y a la vez entonces son multiplicadores eso en la capacitación con los docentes quienes forman parte del equipo de convivencia. Claro, los equipos de convivencia entonces, como son responsables de crear un plan de sexualidad, afectividad y género, que lo presentan todos los años, ese plan debe, bueno, debe a su vez entregarse a las niñeces y adolescencias de cada establecimiento educativo. Eh, bueno, no hay, o sea, el plan se entrega, así como el plan de convivencia escolar, se entrega el plan de sexualidad, afectividad y género, pero tampoco hay un sistema de evaluación que verifique que esos planes efectivamente llegaron a cada uno de los estudiantes de los colegios. Y está también dentro de los planes de los colegios. O sea, hay que decirlo, en el papel está la exigencia. Ahora, que realmente llegue a cada uno de los estudiantes, eso no está muy claro. Gracias. Oye, ¿y las familias suelen ser un actor clave para la implementación de la ACI, ya sea a favor o ya sea como resistencia? ¿Qué actitudes has observado en madres, padres y cuidadores frente a que sus hijos, hijas reciban educación sexual en la escuela? Bueno, es bien variada la conformación de estas madres, padres y apoderados que están detrás aquí, porque hay un grupo de padres muy por la línea de educar en todos los temas y específicamente en educación sexual integral, pero también hay otras familias que son muy conservadoras. Nuestro país es bastante conservador, a pesar de lo que pueda creerse. Y existen estas familias que organizadas se han resistido, como te digo, las jocas, que podría haber sido unas jornadas que duraran todo el tiempo para conocer las inquietudes de las niñeces y adolescencias, la verdad es que se tuvieron que dejar de aplicar por esta resistencia de algunos padres, madres y de la sociedad en conjunto que participó con comentarios, con debates, de que se estaba enseñando a sexualidad en los colegios y ese era un tema que les correspondía a ellos porque a mis niños los educo yo, o sea, a mis hijos los educo yo. Entonces, la verdad es que hay resistencias y barreras importantes. Yo creo que los grupos religiosos también han incidido y unos grupos de la sociedad, tú sabes, el concepto de ideología de género que se ha hecho muy famoso en los tiempos que corren, en el sentido de que estarían quitándole a los padres su derecho a educar.
a sus hijos en temas valóricos. Entonces, eso ha provocado que probablemente no todos los colegios se atengan a la ley y entreguen esta educación sexual integral tan necesaria. Sí, qué tristeza que hayan colocado ese término de ideología de género, porque nada tiene que ver con ideologizar, sino es concientizar, porque tradicionalmente el género se coloca como, o sea, hacer diferencia entre chicos y chicas solo por su condición corporal, lo ha trasladado a establecer jerarquías y ese es el problema realmente del género, que todo lo que sea femenino es menos valioso Mm, socialmente que lo masculino y que todo lo que se parezca a lo femenino, entonces también es devaluado, lo que no sea masculino o hegemónico, con características específicas, pareciera que no tiene valor. El problema es ese, si no hubiera jerarquías, si chicos y chicas nos respetáramos, nos tratáramos por igual, no habría problema de hablar de humanidad y no de géneros, mm, ¿no? Pero se ha hecho necesario para poder colocar pues esas desigualdades y esas asimetrías, ¿no? Pero sí. bueno, tienes, tienes toda la razón que estas cosas son complejas y bueno, en tu experiencia también, ¿cómo diluyen esas resistencias de las madres, los padres en las escuelas? ¿Cómo hacen que accedan a que sí suceda la educación integral de la sexualidad? Mm. Bueno, yo creo que es importante la comunicación, una comunicación clara de cuál es el objetivo y de que es importante que el estudiantado conozca de educación sexual, o sea, es complementario, por supuesto, pero es muy importante hoy día que reciban esa formación y que se busquen las mejores estrategias, eh, metodologías, porque hay que conversar abiertamente con esas familias para que dejen de lado sus prejuicios y no se dejen llevar tanto por esas imágenes estereotipadas de que los colegios van a hacer, van a adelantar procesos que la verdad es que estamos lejos de querer hacer. Nosotros, como entidades educativas, lo que queremos es formar a estudiantes integrales, o sea, estudiantes que tengan un conocimiento de todo y precisamente ellos, ¿dónde están buscando hoy día? Sobre sexualidad están buscando en las redes y sabemos lo pernicioso que es que, que un adolescente conozca sobre relaciones sexuales a través de la pornografía, por ejemplo. Y hay tantos temas que en realidad el colegio tiene que abordar de manera seria para que esas familias entiendan que nuestro trabajo es por el bien de las sociedades que finalmente se están formando. ¿Ya? Y por la seguridad de los propios estudiantes. Sabemos hoy día que desde las niñeces deben tener clarísimo que el cuerpo es de ellos, que nadie lo puede tocar, porque tenemos también esa tremenda responsabilidad. No, pues sí, me parece súper bueno cómo lo planteas. Yo acá les digo que tenemos que ser didácticos, pacientes y amorosos para lograr convencer a estas familias de que lo que pretendemos es el bienestar Ujú, de, de las infancias, de las adolescencias, las juventudes, y que por el contrario, recibir información les protege, les blinda, les da oportunidad de tomar decisiones informadas y ujú, tener estrategias para enfrentar
cualquier situación por la que decidan transitar. Eh, Incluso en mi experiencia personal, lo que hace es posponer el inicio de la actividad sexual porque están contemplando una serie de factores que no son exclusivamente me gusta mucho mi novio, mi novia, y me dejo presionar por lo que ella quiere o ella desea o él desea, y entonces priorizo pues mi proyecto de vida, priorizo la forma en que yo quiero, eh, hasta dónde quiero llegar en cualquier tipo de relacionamiento, y no intervienen estos factores que sabemos que en otros momentos, en otros tiempos sin información, pueden ser los que provoquen la actividad sexual. Y si deciden hacerlo Mm, a edades tempranas, también lo hacen con otra tónica, con otra forma claro. de cuidados, ¿no? Entonces, creo que de ninguna manera la información les afecta. Lo que hay que hacerlo es de manera integral para que cruce no solo el conocimiento, sino también la afectividad, las Mm. relaciones saludables, las formas en convivencia. Entonces, bueno, pues eso los fortalece, las fortalece, y entender el consentimiento, ese tipo de cosas tan fundamentales para que puedan vivirse de mejor manera. Sí, Pienso que además está el tema de la violencia en el pololeo, que también es un tema importante de trabajar en los colegios, sobre todo porque ya en las adolescencias empieza el tema de las afectividades y de las relaciones. Entonces es muy importante porque ese tema trasciende, por supuesto, sus vidas y tenemos que evitar violencias y tenemos que evitar también el bullying, que está como tema también muy importante desarrollado y en las escuelas para evitarlo. Nosotros tenemos en nuestro plan de convivencia y en nuestros documentos educativos, no solo en la comunidad de Ñuñoa, sino en todo el país, un, un documento que es muy importante y que contiene protocolos y hay protocolos contra el suicidio, protocolos contra el bullying, protocolos contra violencia entre pares o no pares. Y la verdad es que esos documentos también organizan la vida escolar de manera que se tienen normativas claras para enfrentar conflictos que pueden tener los y las adolescentes y desde las niñeces. muchas gracias. Sí, Ujú. fundamental toda esta forma de convivencia. Y justo eh, eh, pensaba en cuáles serían los principales alcances que tú logras visibilizar en cuanto a la educación sexual integral en la vida escolar de niñas, niños y adolescentes, y qué transformaciones concretas has podido observar en términos de convivencia, bienestar o el ejercicio de derechos. Un poco lo que ahora nombrabas, ¿no? Estos protocolos que te dan, pero en concreto en los chicos ves transformación. Bueno, hay una comunidad que se ha visto muy favorecida y que ha aumentado bastante su visibilidad, que es una comunidad trans en los colegios. Em, Verdaderamente todas las representaciones se han visto beneficiadas con estos alcances. Si bien eh, yo no diría que a nivel transversal se eduque en educación sexual integral. De hecho, en el último congreso, en el primer y último congreso sobre la ESI en Chile,
que lo organizó la Fundación Chile Necesita ESI, así se llama la Fundación Chile Necesita ESI. En este congreso se dio a conocer una encuesta a nivel nacional de los alcances de tanto de la ley 20.418 como de la ley, esta otra que te nombraba, la 21.430, y la verdad que los docentes que participaron, que fueron, ¿cuántos? Más de 500 docentes, eh, ellos evidenciaron que no había ESI en Chile, así como que era, o sea, así para que lo tengas claro. Yo he vivido la ESI en los colegios en los que he trabajado, porque quizá la comuna sea más progre en el sentido de abordar los temas que efectivamente el ministerio nos mandata, pero en la percepción de los docentes que participaron en este congreso, que fue el año pasado, mencionan que no existe como una ESI como tal, así. ¿Ya? Y que los intentos son por capacitación a los docentes o por informar a las comunidades educativas, son muy tentativos, no son, no están organizados en el tiempo, no hay no hay una progresión, ¿ya? Y entonces eso quiere decir que estamos al debe. Ya, a pesar de eso, en los colegios donde yo he trabajado, sí he visto comunidades eh, muy informadas, estudiantes inquietos, que plantean sus dudas y sus impresiones, y se ve una sexualidad saludable en la convivencia. Ya no te digo que no haya conflictos, por supuesto que los hay. Hoy día estoy en un colegio técnico profesional que, que trabaja con estudiantes que van al mundo laboral prontamente. Y en este colegio, bueno, se trabaja los protocolos, se trabaja los documentos que existen y los estudiantes que tienen una diversidad sexual son muy acogidos. Ya existen eh, documentos, existe una organización que les otorga todos los derechos que están decididamente, están considerados en esta ley que da garantías y protección integral de los derechos de los adolescentes. ¿Ya? Entonces, sí veo una comunidad eh, alegre, dispuesta, inquieta, organizada a través de sus centros de estudiantes. Ya no es claramente lo que se percibe a nivel nacional, de acuerdo a lo que yo pude recabar de las conclusiones de este congreso. Pero es muy claro que donde sí se aplica, sí funciona, sí transforma, sí colabora para que la convivencia sea más saludable, más justa, más inclusiva. Eso a mí me alienta mucho. Si sabemos que el trabajo es arduo y muy difícil y llegar a a toda la población siempre es complejo, pero donde sí se hace, sí transforma, ya me alegra mucho, ¿no? Ujú. Que sí esté sucediendo, ¿no? Hay que seguir trabajando porque sucede en más lugares, pero eso, que, que es una prueba de que sí se puede mejorar el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sí. Oye, ustedes acaban de votar y Ay, no me que digas. acaban de elegir una opción política diferente a la que tiene. Mirando Mm. hacia el futuro, ¿cuáles consideras que son los retos más urgentes para consolidar
una ACE integral con un enfoque en derechos y en género en el sistema educativo chileno? Uy, lo tenemos complicado. Sabemos, el gobierno entrante en marzo es un gobierno de ultraderecha, ¿ya? Y sabemos que precisamente ahí en esta ultraderecha están estos grupos religiosos o influidos por la religión que de alguna manera boicotean todos los intentos por una educación sexual integral en las escuelas. O sea, podríamos tener un panorama desolador. Confío plenamente en las comunidades educativas que respaldándose en las leyes actuales, sean capaces de sobrellevar y continuar con los trabajos que se realizan hoy día, con los documentos tal cual como se llevan. Y no tener miedo, digamos. Eh, Así como existen organizaciones sin fines de lucro que están hoy día trabajando por una educación integral en todos los sentidos. Creo que nosotros como comunidades educativas tenemos que ser suficientemente valientes para continuar con lo que ya estamos haciendo y mejorarlo incluso, haciendo una evaluación clara y consistente de los planes que ya tenemos para asegurar que nuestras infancias estén informadas, sean felices y, y estén seguras, sobre todo. Sí, creo que va a ser una labor súper valiente. Eh, Esto me hace recordar cuando Brasil también se pasó de un gobierno progresista de dos periodos seguidos de Lula que transformó lo social, que Mm. logró hacer puentes de movilidad social a través de universidades por todo el país, que generó cuotas para que estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, cultural, étnico, pudiera ingresar a la universidad y que todo eso a la llegada de la ultraderecha de Bolsonaro. Sí. Bolsonaro fue cancelado, fue retirado todos los derechos, muchos de los derechos. eh, Empezaron con un discurso de la secretaria de Educación de volvamos a los uniformes azules para los chicos, rosas para las chicas, como reforzando estas ideas de los roles tradicionales. Pero lo más peligroso es que había espionaje de los profesores que querían seguir trabajando en la línea del desarrollo integral de sus estudiantes. Esperemos que no se vuelva eh, hábito de la derecha el coartar de la posibilidad del derecho de las infancias y las adolescencias a recibir una educación integral en todos los aspectos, en todas las condiciones. Ojalá que no tengan esa complicación. Tú lo ves difícil, pero Difícil, pero sabes, no imposible. Las comunidades educativas, cuando están por esta educación integral en todos los sentidos, incluido la sexual, em, son muy resistentes. Bueno, de todas maneras, la amenaza está. Tenemos que hacerle frente, pero las organizaciones internas están muy fortalecidas en algunos centros educativos y confío plenamente ahí que vamos a hacer resistencia.
si es que llegara a ocurrir el fenómeno Bolsonaro en Chile a través del presidente Kast. Todo es posible, pero como te digo, lo que hemos tenido gobiernos de derecha, pero nunca de ultraderecha. Esto va a ser nuevo y también las formas de reacción van a tener que ser nuevas. Ojalá creativas, inteligentes, Sí, ojalá sí, que no pongan en riesgo su integridad y su seguridad, pero sí que transformen, ¿no? Que mm, permitan seguir educando la dignidad y la justicia y la igualdad y la inclusión. Sí, sí. es un trabajo arduo, fuerte, pero hay que hacerlo. Fíjate que nos llegan algunos comentarios. Cecilio Reyes nos dice, la comunicación sexual debe construirse desde los hogares para que no sean malinformados por amigos u otras personas inexpertas. Después de los padres serán los profesores, profesores capacitados en temas de adolescencia y educación integral en sexualidad. Ujú. ¿Qué opinas de esto que dice? Sí, mira, en nuestros colegios existe lo que se llama, bueno, se llama escuelas para padres, ¿ya? Que se realizan en las reuniones. Sabemos que son mayoritariamente las madres las que acuden a estas reuniones. En el caso de la mayoría de los colegios, se realizan mes a mes, reuniones de madres, padres y apoderados. Y en esas reuniones existe lo que se llama esta escuela para ellos, que se tocan temas relacionados con qué se está haciendo en el colegio y temas puntuales. Por ejemplo, sobre evitación del bullying o sobre el bullying en general. Qué es el bullying, cómo se trabaja en el colegio para evitarlo, etcétera. O sea, son distintas temáticas que se ponen para que estas madres, padres apoderados que asisten tengan una información general sobre los distintos temas que se trabajan en el colegio. También existe información entregada a través de las páginas web de los colegios, ¿ya? Porque sabemos que no todas las madres, padres asisten. Y por otro lado también hay en los horarios lectivos de los profesores y profesoras, existe lo que se llama em, reuniones individuales, ¿ya? Con estas madres, padres y apoderados. Y en estas reuniones individuales también se entrega información, no solamente del aspecto académico y conductual de sus hijos e hijas, sino también información de qué se está trabajando en el departamento de orientación, qué se está trabajando a través de los canales de los centros de estudiantes, las inquietudes que tienen, eh, la interculturalidad, los temas de porque es muy inquietante para los padres el tema de las sexualidades, las comunidades LGTB, Q+, que son un tema también para ellos porque desconocen de qué se trata y entonces a través de esos canales informamos. Igual, no todos los padres, madres participan, sabemos eso, ¿ya? Y precisamente los que quedan fuera a veces son los que reaccionan mal frente a las inquietudes y la información que entregan los centros educativos. ¿Mm? Y Sí, sí, también, también es cierto que son los chicos que a veces tienen más dificultades para comunicarse, relacionarse, pues son hijos de estos padres que no están presentes, ¿no? ujú, sí, es que las jornadas de Difícil. trabajo son larguísimas, en algunos casos no hay familia, o sea, no hay una madre que tenga un tiempo disponible o no les dan los permisos. Por eso que se hacen estas reuniones individuales. Bueno, hay profesores que te digo que después de su hora de trabajo incluso atienden a estos padres, a estas madres que tienen muchas restricciones en sus trabajos, porque
es muy necesaria la comunicación con las familias. Sabemos que las familias son las que ponen barreras y resistencias a este tipo de formación. Sí, justo. Creo que todo el sistema es un poquito en contra de podernos Sí. comunicar, de estar en contacto, y eso duele, pero hay que buscar las formas y qué bien que sí lo hacen. Kika DB dice, gracias por la información. Marianita de los Ríos dice, felicidades. Eh, Saludos del ejido Leona Vicario Bacalam, Balacán, Tabasco. Muchos profesores, profesoras nos ven de toda la República, de todo el país, y bueno, esto es un saludo desde Tabasco, que ya tenemos planes para ir a Tabasco pronto. Eh, Yolanda Chávez dice, es información valiosa no solo para docentes, sino para todas las personas. Alejandra Torres, qué importante lo que están comentando. Ingeniero Félix Nicolás Siguera, muchas gracias desde Baja California, Sur. Mira, de la península o cerquita de la península de Tabasco a la otra península al norte, nos están escribiendo. Eh, mm, Deja miro si hay algún comentario largo. Dice, en México también existe poca libertad relacionada con los tipos de género. Aún las personas, sobre todo de edades avanzadas, les cuesta aceptar a las comunidades LGBTQI más. Alejandra Torres, gracias, ha sido muy importante la charla. Eh, una de las opciones de Luna Estrada dice, una de las opciones sería que nos mandara la información por medio del link de la computadora que va transmitiendo. Este, bueno, de pronto quieren que mandemos información. Si tienes documentos que tengan estos lineamientos y que se pueda. Sí, de hecho hay un documento bastante nuevo respecto de este tema, la educación sexual integral en Chile, que lo puedo dejar compartido en el link. Y también a Gracias. lo mejor las, el congreso este que te mencionaba, el congreso sobre ESI, Chile necesita ESI, Congreso de Educación Sexual Integral en Chile, que se realizó el 23-24 de octubre del 24, también están las conclusiones. También les puedo dejar ahí para que conozcan un poquito más cuáles son estos acuerdos y consecuencias que tiene que Chile aún no tenga desarrollado a nivel del país, a nivel global, digamos, de su país, esta educación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dicen los docentes que participaron allí? Porque hubo una encuesta que se realizó desde antes de la realización del Congreso, que estaba en línea, que llegó a todos los colegios, se supone, y que la respondieron educadores y educadoras. Entonces, ahí están algunas de las principales conclusiones sobre la formación integral. Muchas gracias, Anita. Procuraremos poner los links, Ujú. a lo mejor subirlo en mi eh, drop y ya ahí dar solo las ligas para que lo puedan consultar, bajar o tener quienes tienen interés en revisar a mayor profundidad estos datos. Y pues muchas gracias. Vamos a pasar a una sección muy bonita que es anuncios de, porque puede haber personas que nos miran por primera vez
Y entonces les decimos quiénes somos nosotras. Somos Educaréis, un programa que pretende construir comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Nos pueden encontrar en Telegram. Ahí compartimos cápsulas con información, con planeaciones de clase. Procuramos también hacer relevancia a las fechas importantes que están vinculadas a la educación integral en sexualidad. Todos los miércoles a esta misma hora, de 7 a 8, procuramos tener nuestro webinar. Hacemos 50 webinares al año y como este estamos iniciando nuestro quinto año, todos esos webinares se van a YouTube. Ahí los pueden mirar, descargar, usar en sus clases si lo consideran pertinente. Incluso hemos abierto una nueva era en Telegram porque estamos haciendo actividades de clase para después del webinar, que estos webinares los pueden utilizar y además abordarlos con sus estudiantes en el aula. Estamos en Instagram, TikTok, tenemos WhatsApp para diferentes niveles educativos. Si escriben a ese número, los integramos en los diferentes grupos de WhatsApp y también compartimos información. Tenemos nuestro correo electrónico que es educareis3@gmail.com y nuestro Google Site, donde las cápsulas que ponemos en Telegram, como da un pequeño espacio, ponemos ligas para poder extender más las explicaciones o las actividades de clase que estamos proponiendo para ustedes y que seguramente serán enriquecidas con su experiencia y su conocimiento de sus comunidades. Pues y por último, vamos a anunciar la siguiente charla, mamá, papá, podemos hablar de mi cuerpo. El maestro Ezequiel Martínez compartirá con nosotros un cuadernillo, un libro, una guía que ha construido para madres y padres sobre cómo hablar del cuerpo de sus hijos, hijas, y tendrá un discurso también adecuado para docentes, porque en ocasiones, pues, si no se da en casa, tiene que suceder con alguien responsable y claro y consistente en los conocimientos y la información que se dé. Pues dejo de compartir esto y Anita, algo que quieras agregar para despedir este programa. No, agradecimientos nada más a ti por esta oportunidad de comentar mi experiencia en la comuna, en los colegios donde he trabajado y sobre todo relevar la justicia social que implica esta educación sexual integral. Muchas, muchas gracias. Ujú. Gracias a ti. Chao para todos.